Maestra, recibo un cordial saludo. Mi nombre es José David Díaz Hernández y hago entrega de la actividad 5, la República Representativa y el carácter jurídico del DF, de la asignatura Sistema Constitucional Mexicano. Para esta actividad se tiene que realizar un video en donde se van a hablar de distintos subtemas. Bueno, como primer subtema tenemos, ¿qué es la democracia representativa? Es, la democracia representativa es un sistema político en el cual la población elige a sus representantes mediante elecciones periódicas y delega en ellos la autoridad para legislar y gobernar en su nombre. Dentro de las características principales o esenciales de la democracia representativa tenemos las elecciones periódicas, las cuales garantizan la rendición de cuentas y la posibilidad de cambios si los votantes no están satisfechos con el desempeño de sus líderes. Como segunda característica, tenemos al pluralismo político, el cual permite la existencia y competencia de múltiples partidos políticos, lo que refleja la diversidad de opiniones y asegura que diferentes puntos de vista sean considerados en la toma de decisiones. Como tercer característica tenemos el Estado de Derecho, el cual se basa en un marco legal y constitucional que establece los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, así como los límites del poder del gobierno. Como cuarta característica, la separación de poderes. Existe una gran división clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que previene la concentración excesiva de poder en una sola entidad y garantiza el equilibrio en la toma de decisiones. Y como última característica, los derechos individuales. Se protegen los derechos y libertades fundamentales de los gobernados, lo que evita la tiranía de la mayoría y asegura que incluso las minorías estén amparadas. Otro de los subtemas que se tiene que analizar es el concepto de democracia. Este término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. El concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de la forma del gobierno según sus usos, con base en los criterios numéricos en que se ejerce el poder, siendo la democracia la forma de gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias. Tomando en cuenta el rol del concepto en el marco del Estado moderno, se puede definir como un método o un conjunto de reglas de procedimientos para la construcción del gobierno y para la formación de las ideas políticas, más que de una determinada ideología. Desde esta óptica, un régimen democrático implicaría, entre otras cosas, que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo, directa o indirectamente, que haya ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica, con capacidad para votar y elegir representantes, igualdad de voto y que prepondere el principio de mayoría sin afectar los derechos de las minorías. Esto se le llamaría democracia formal. Y bueno, como último subtema, se tiene que explicar la calidad jurídica del DF desde el Departamento del Distrito Federal hasta la hoy Ciudad de México. Bueno, para empezar, la naturaleza jurídica del Distrito Federal está definida en el artículo 44 constitucional. Recientemente, con el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución del país, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de el 29 de enero de 2016, el artículo 44 constitucional fue reformado para quedar así: la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lado o a otro lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México. Como se puede apreciar, el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México,
deviene del artículo 44 constitucional y es hasta el enero de 2016 cuando la CPUM le reconoce a nuestra ciudad dos características: que deja de ser Distrito Federal para llamarse Ciudad de México y que ahora es una entidad federativa con todas sus consecuencias jurídicas, con una condición jurídica igual a la de un Estado de la República, pero que al ser la sede de los poderes de la Unión, no le podemos llamar Estado. ¿Cuáles serán las diferencias entre la Ciudad de México y un Estado de la República? Esto es justamente lo que se tendrá que plasmar en la nueva Constitución de la ciudad, que habrá de redactar la Asamblea Constituyente, que se elegirá en el próximo 5 de junio. De ahí la importancia histórica y política de esta elección. A este respecto, el artículo transitorio séptimo, apartado A, fracción 8, párrafo segundo del decreto, establece: los actos dentro del proceso electoral deberán circunscribirse a propuestas y contenidos relacionados con el proceso constituyente. Para tal efecto, las autoridades electorales correspondientes deberán aplicar escrutinio escrito sobre su legalidad. En la campaña que iniciará el 18 de abril, se tendrán que presentar a los más de 8 millones de posibles votantes qué es lo que cada partido político propone que debe de ser incluido en la Constitución, qué facultades tendrán los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las atribuciones de los alcaldes de las ahora delegaciones, los derechos de los capitalinos, etcétera. Por ello, a diferencia de otras contiendas electorales, ahora no se elegirán personas que nos representen en los órganos legislativos, como está prevista esta elección. Será más por partidos y por propuestas, incluyendo, claro, a los candidatos independientes y sus propuestas individuales. Todos los partidos políticos nacionales presentaron en tiempo y forma ante el INE su solicitud de registro a la plataforma programática de propuestas y contenidos que sostendrán sus candidatos durante la campaña para integrar la asamblea, con la documentación que se acredita que fue aprobada por el órgano partidario facultado para ello. Es así como los actos de partidos y candidatos dentro de la campaña deberán circunscribirse a las propuestas y contenidos relacionados con el proceso constituyente, es decir, en el tiempo que les corresponde en los medios de comunicación. Los partidos políticos nacionales y candidatos independientes deberán promover sus propuestas de contenido de la Constitución. Es una gran oportunidad para incluir nuevas formas de participación ciudadana y de control social sobre el ejercicio del gasto público, para incluir mecanismos que combatan la corrupción y la impunidad en la ciudad. Una constitución es producto de una construcción de acuerdos y de consensos. Su contenido debe reflejar el mandato soberano de los habitantes de la Ciudad de México. Es un nuevo pacto social que marcará nuevas rutas y formas para lograr el desarrollo social, económico y político de la ciudad y sus habitantes. Su contenido debe ser plural y el debate y los acuerdos pueden ser un buen indicador para la sociedad de que el sistema de partidos, con la inclusión de los candidatos independientes, funciona para encontrar las soluciones a los grandes problemas y retos que se presentan en nuestra ciudad. Los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente serán las mexicanas y mexicanos, que definirán las características esenciales de la ciudad, de su gobierno y de los derechos de sus ciudadanos. Será sin duda una constitución de vanguardia y referencia para las grandes capitales del mundo y las demás constituciones estatales.